Dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 12 hacia el versículo 15. Preste atención a lo que dice la palabra del Señor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Tome su asiento, hermano, hermana. Le di el pilón hasta el versículo 15, le di el 16 también. Bueno, dice la palabra de Dios, hermano, hermana, y lo hemos venido meditando en estos días. En nuestro entendimiento, pongámoslo a la medida que según vamos. No queramos ponerlo más de lo que no es. El Señor Jesús estando aquí en la tierra, según leemos que dice en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué será que el Señor Jesús tomó esas medidas? ¿Por qué será que el Señor solamente les reveló lo que ellos podían sobrellevar? ¿Se recuerda en aquella ocasión cuando los discípulos le dijeron, Señor, cuando el Señor les habló acerca del templo que iba a ser destruido y cómo es que iba a ser levantado después? Los discípulos tenían esa inquietud en ellos, Señor, dinos cuándo van a suceder estas cosas. Ellos tenían esa necesidad de saber cuándo sucederían esas cosas. Y el Señor, hermana, hermana, les dijo, no les corresponde a ustedes saberlo en este momento, ya lo sabrán después. Y ahí es donde podemos entender cada uno de nosotros que a cada día Dios nos da nuestra porción. ¿Para qué será que el Señor solamente nos da lo de hoy en este día? Porque es lo que podemos sobrellevar. Según el Padre nuestro así lo dice, ¿verdad? El Señor nos enseña, dice, Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, danos hoy lo que necesitamos. Hoy no nos des para mañana lo que vamos a necesitar mañana. Danos lo necesario hoy para que nosotros podamos vivir y sobrevivir siempre aquí en la tierra. Y según lo que leemos, hermana, hermana, el Señor Jesús dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Yo hablo según lo que el Padre me dice que yo les diga. Es como cuando nosotros mandamos algún encargo, alguna comunicación. A veces mandamos un saludo, decimos, ¿sabes qué, hermano? Voy a visitar al hermano. ¿Qué decimos nosotros? Me lo saludan. Ay, me lo saludas. Amén. O si enviamos un mensaje, ¿verdad? ¿Quién más puede decir el hermano o la hermana si solamente recibió ese mensaje? ¿Me saludas al hermano o me saludas a la hermana? ¿Será correcto que le agregue más de lo que usted mandó decir? No es bueno. Solamente lo que le mandó decir. Solamente es lo que tiene que decir. Y según el Señor Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. En el tiempo del Señor Jesús dijo, solamente estas cosas les puedo decir. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ahí va a estar en ustedes la necesidad de querer saber más acerca de lo mío. Porque dice, mi Padre les dará de lo mismo que es mío. Por eso vean lo maravilloso que es para nosotros. Después de tanto trabajo, después de tantos quehaceres, después de tantos problemas, hermano, hermano, venimos a la casa de Dios a buscar el favor de Él. O sea, venimos a ser consolados de parte de Él.
Porque ¿quién no se cansa de trabajar? Todos nos cansamos de trabajar. Y este es un momento en el cual Dios dice, vengan a mí y descansen. Por eso, mire, hermana, Dios no nos prohíbe que hagamos cosas de las que tenemos que hacer. Y después de hacerlas, Dios nos invita para que vengamos delante de Él y descansemos. Y eso es lo maravilloso para nosotros, que en esta mañana debemos de alegrarnos, porque el Señor nos revela cosas. Nuestra mente, nuestro pensamiento comienza, hermana, a querer saber más. Y ahí está la inquietud de que queremos saber más, quisiéramos saber más. Pero lo importante es saber sobrellevar todas las cosas al día, y que de esa manera podamos, en cierta manera, disfrutar. ¿Qué pasa cuando usted tiene una comida delante de usted y no la disfruta? Se la comió pero no la disfrutó. Como que se la acabó y no quedó satisfecho. Pero si la comida la ve tan deliciosa y la está disfrutando, hermana, pero ¿qué pasa si inmediatamente, hermano, no tardó más en verla que cuando ya se la ingirió? ¿Se da cuenta, hermana, cómo es que Dios nos quiere tener a nosotros? Podemos entender a los discípulos, ellos querían saber más. Por eso muchas veces nos sucede a nosotros, porque a veces creemos que ya sabemos más, y cuando creemos que ya sabemos más, no nos deleitamos, no nos gozamos. Pero si en verdad nosotros disfrutáramos la palabra del Señor, hermana, estaríamos como en aquella ocasión cuando el sacerdote Esdras lo menciona, que estaba delante de la congregación compartiéndole la palabra del Señor. El pueblo estaba deseoso de querer seguir escuchando más, pero ellos mostraban lágrimas en sus ojos, porque eran cosas olvidadas que se encontraban por ahí. Y cuando les comenzaron a hablar acerca de las maravillas de Dios, se regocijaron, hermano. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en sí enfermos y de repente le imploramos misericordia a nuestro Dios, y de repente sentimos que la mano de Dios comienza a obrar en nuestras vidas? La dolencia, la enfermedad comienza a salir. ¿Cómo nos sentimos? Contentos, hermano. Y eso es lo que Dios busca para nuestras vidas. Veamos, hermana, hasta este tiempo podemos decir, como dijo Samuel, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha permitido estar y sobrevivir y convivir entre nosotros mismos, y de esa manera deleitarnos en la presencia de nuestro Dios. Lea una vez más versículo 12. Vea que Él solamente reveló a sus discípulos lo que ellos solamente podían entender. ¿Sabía usted que hay muchas cosas que no las entendemos nosotros? Por ejemplo, el día de ayer yo le compartía lo que miraba por ahí, y en cierta manera tienen razón. Si les mencionaba, por ejemplo, las instrucciones que da Pablo, hay quienes aún aquí en nuestro mundo, hermana, a veces lo vemos en las películas, pero aún en nuestro mundo así mucha gente cree que las instrucciones que el apóstol Pablo dio no son verdades. Y yo le comparaba en nuestro tiempo que estamos viviendo. Hay cristianos, hermana, que dicen, bueno, ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? Lo correcto es obedecer a Dios, ¿verdad que sí? Entonces ahí nos aferramos a eso. ¿Y qué es lo que estamos diciendo con eso? Que estamos, o que se están contradiciendo tanto el Señor como Pablo. Porque si nosotros entendemos que las mismas autoridades son las que aprendieron y dieron muerte al Señor Jesús, las mismas autoridades son las que tomaron preso a Pablo también, las autoridades son las que las que lo maltrataron a él. ¿Y cómo es que él ahora viene a pedirnos que tenemos que respetar las autoridades? ¿Verdad que es un momento para ponernos a pensar, hermano? Pero eso, veamos los tiempos y las maneras en las cuales se dirigen para hablarnos.
Yo le he venido diciendo, por ejemplo, nosotros no nos han prohibido que prediquemos. No nos han prohibido. Nos han dicho cierren los lugares por bien de ustedes. Pero pueden hacerlo fuera, pueden hacerlo en su casa, no hay ningún problema. El problema es que a mí no me gusta, yo quiero hacerlo aquí. Y por eso están mal, ¿verdad que sí? Por eso, hermana, vea, el Señor Jesús en el versículo 12 les dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, Él mismo les enseñará todas las cosas. Ya no van a ser ustedes, el Espíritu va a ser en ustedes. Y ya por medio del Espíritu nos da el entendimiento de las maneras y las formas como debemos de actuar cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, siempre le digo, hoy es un día especial para nosotros. Que no lo queramos ver así, pero es un día especial para nosotros. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Vean lo que dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si nos vamos a meditación de cada versículo que vamos leyendo, hermano, hermana, viene el momento maravilloso en el versículo 14, acuérdense, no estamos nosotros aquí por nosotros o porque queramos nosotros. El propósito del Espíritu Santo dice, Él dice, no ustedes, Él dice. Se recuerda en aquella ocasión cuando el rey David dice que trasladaba el arca de un lado hacia otro. Dice que él iba bien contento, bien alegre. No a lo normal, como acostumbraba hacerlo. Que su misma esposa lo estaba observando desde lejos, que venía haciendo unas locuras, según para los hombres locuras, pero según el Espíritu Santo así lo tomó, y de esa manera se venía conduciendo. Dice que brincaba y danzaba, hermana, era con una tremenda alegría en su corazón, porque estaba al lado o cerca del arca del Señor. Y cómo debemos de sentirnos nosotros en este momento que Dios nos ha convocado, porque estamos en la presencia de nuestro Dios, porque por nosotros mismos no estaríamos. Y según Dios dice en el versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, démonos cuenta nosotros, hermano, allí es cuando nosotros sacamos a reducir, como podríamos entenderlo así, no nosotros, sino el Espíritu en nosotros. Porque de esa manera podemos entender cómo Dios quiere que nosotros lo glorifiquemos. Leíamos en la semana, en la semana también, donde el apóstol Pablo ya había decidido que a partir del lugar donde se encontraba. Y dice que el último mensaje era el último mensaje que les iba a dar. El mensaje, supongámoslo que era como el de nosotros, de una hora. Pero dice que Pablo extendió el mensaje. Se supone que lo hizo con un propósito. No es que veamos, se quiso aprovechar a alguien que ya se iba. No así como el Señor dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero en este momento no las pueden sobrellevar. Pero como Pablo ya no iba a estar ahí, posiblemente podemos decir, bueno, les iba a dar lo que más pudiese antes de partir. Porque alargando el mensaje, dice que después de que terminó, partió. Pero las conclusiones que sacábamos era que se encontraba un joven por ahí, un joven, no un anciano, un joven. Dice que este joven comenzó ahí a dormitarse, hermano. Y de repente se quedó dormido. Y decíamos que era por la luz, que había mucha luz. La luz lo durmió. Y nosotros sabemos que la luz nos alumbra, nos ilumina. ¿Verdad que sí? Pero dice que este joven se durmió y desde el tercer piso cayó por la ventana y murió. Pero decíamos, miren, si no hubiera alargado el mensaje no hubiera sucedido esto.
Pero para nosotros el hubiera ya no existe. Por eso nosotros vivimos al día, mi hermano, mi hermana. Hoy es el día que ha dispuesto para nosotros. Hoy somos los más dichosos, los más bienaventurados, porque por la gracia y la misericordia es que estamos en esta mañana. Dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer entonces? Después que el Señor dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y según el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué tenían que hacer entonces ellos? Ellos tenían que esperar más revelaciones. ¿Y qué es lo que estamos esperando nosotros? Pero como ya lo sabemos, hermano, hermana, no nos gozamos, no nos deleitamos. No le digo que sea así, pero hay quienes, hermana, hermana, ya lo saben, creen que ya lo saben. Y por eso no hay gozo, no hay alegría en sus corazones. Y dijo Pablo, yo siempre que me presento delante, usted me presento como quien no sabe nada. O si él le daba el lugar al Espíritu Santo, que el mismo Espíritu le revelara en ese momento. ¿Y qué acaso él no dice que desde que Dios lo llamó le reveló todas las cosas? ¿Y por qué se presentaba delante de los hermanos como que no sabía nada? Porque por él mismo pudiera haber hablado, pero él dejaba que el Espíritu Santo hablara por él mismo. Los hermanos se deleitaban porque él se deleitaba. O sea, todos al mismo momento se deleitaban, porque de esa manera se presentaban delante de Dios. Dios, háblanos, háblanos, revélanos tu palabra. Pero ¿qué pasa en nuestro tiempo? Por eso siempre ellos se prende la televisión, ve uno, ve otro, y en vez de estar comunicando la palabra, tirándose uno a otro, ¿verdad que sí? Y eso no nos lleva a ningún lado. Por eso vea, hermana, hermana, si en esta mañana dijéramos cuántas veces, por ejemplo, en nuestra casa abrimos la Biblia y la leímos, siendo sinceros, casi no. Este es un momento, hermano, que todos miren, todos estamos allá a la espera o a ver qué es lo que vamos a leer, pero todos juntos. Porque queramos uno en nuestra casa, puede que sí la leamos, pero la vamos leyendo así como si pusiéramos un audio, solamente nos la están leyendo. Y no hay momento, no hay tiempo de meditación en ella. Pero en esta mañana, hermano, hermano, dice que el Espíritu Santo cuando venga sobre nosotros, hermana, hermana, Él nos declarará toda la verdad. Y así es como los discípulos debían de estar esperando la manifestación del Espíritu Santo. Y ya que viniese sobre ellos, ahora sí, Señor, háblanos, háblanos, que aquí estamos para entender tu palabra. Pero acuérdate, el Señor solamente le va a estar dando conforme usted lo vaya a recibir. Pero ¿qué pasa si nosotros llevamos? Hace unos días recordamos también cuando usted va al supermercado, compra un montón de cosas. Pareciera que está llevando para todo el mes, ¿verdad? ¿Y qué pasa antes del mes? Se le echan a perder. ¿Y de qué le sirvió? De nada. Entonces, ¿cómo nos quiere llevar el Señor? Día a día. Día a día. Día a día nos quiere llevar. Por eso ya es nuestra responsabilidad esperar las revelaciones de nuestro Dios. Que cada vez que nosotros lo dispongamos, Dios nos revelará su palabra. Dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Miren lo que dice ahí en el capítulo 14. Esto era, acuérdense, antes de que el Señor Jesús subiera a los cielos, les habló estas cosas. Después que yo me vaya, dice, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, y Él les va a revelar todas las cosas. Esperen, sean pacientes. Por eso, ¿cómo habrán estado ellos esperando, hermana, hermana? Nosotros por la palabra nos damos cuenta que ellos estaban en sí, hermana, como no tomando en serio las cosas. Porque nos recuerda cuando el Señor Jesús murió, al tercer día iba a resucitar, y ellos no estaban allá en la tumba esperando a ver si había resucitado o no. Allá se encontraban todavía.
O sea, no tomaron en serio las cosas. ¿Y qué es lo que Dios busca en nosotros? Que seamos así. O que estemos despiertos, hermana. Hay que estar atentos porque no sabemos en qué momento se va a manifestar el Señor. Le comentaba acerca de esa denominación, ¿cómo leí que se llamaba? El relámpago. Dice que el Señor ya se manifestó en carne una vez más y así está mostrando que el Señor se va a manifestar una vez más en carne cuando nosotros sabemos que no es así, ¿verdad que no? Pues así, ya no se va a manifestar en carne. Ya se manifestó una vez, pero no se va a manifestar en carne una vez más. Acuérdense, aquí vino a ayudarnos un hermano que él así lo dijo también. Ya el Señor ya apareció. Ya el reino de los cielos está aquí ya. Por eso vea, hermana, ¿a quién escuchamos nosotros? Y de esa manera hay que estar atentos a lo que dice el Espíritu Santo. Vea lo que dice en el capítulo 14. Vea lo que dice versículo 17 hacia el versículo 20. Acuérdese, Dios es espíritu. ¿Ya lo tiene? Dice versículo 17 al 20, vea lo que dice el Señor Jesús. El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vea, hermana, ¿cómo es que yo sé que Dios está en mí? ¿Cómo es que yo sé que Dios está en mí? Mire, hemos venido hablando acerca de la vida eterna. El Señor Jesús en el capítulo 17 y versículo 4 dice: la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti. O sea, consiste en que conozcamos nosotros a Dios y que de esa manera nos demos cuenta a la vida que Dios nos ha llamado. Habla acerca de la vida eterna. En este momento tenemos vida. ¿Tenemos vida o no tenemos vida? Y si nosotros creemos en la vida después de la muerte, es donde entendemos la vida eterna. Que después de vivir aquí, después que moramos, seguimos viviendo para morar juntamente con Cristo. Y de esa manera lo podemos entender, porque el Señor en el versículo 20 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Y qué dice más adelante? Y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo es que nosotros conocemos al Espíritu, conocemos al Señor, conocemos a Dios? Por medio de nosotros mismos. Porque según Dios ya está en nosotros. O sea, cuando nosotros recibimos, se recuerda lo que hablábamos acerca del nuevo nacimiento. Nosotros nacimos de nuevo, pero ya no vivimos a la manera como vivíamos antes. Ya vivimos en una manera de vidas transformadas. O sea, un cambio de vida mejor de la que vivíamos antes nosotros. Por eso el resultado tenemos que verlo en nosotros mismos. Sorprendernos: ya no soy el mismo que era antes, ya soy otro, ya no soy el mismo. Porque según leíamos en la segunda de los Corintios 5:17, ¿no? O sea, hermano, lo que vivíamos antes, ¿cómo se le menciona? Pasado. Y lo que vivimos hoy en día es el presente. Por eso dice que las cosas viejas pasaron, mas ahora son nuevas en Cristo nuestro Señor. Por eso hoy son nuevas para nosotros, mi hermano, mi hermana. Hoy es un nuevo día de vivir, una manera diferente de vivir. Pero ¿qué pasa? Que yo sigo en la misma condición que estaba ayer. Por eso le decía al principio, cuando María y Aarón murmuraron contra Dios, ¿qué acaso Moisés no le imploró misericordia a Dios para que la sanara inmediatamente?
¿Acaso Dios dijo, no, Moisés, no es así? Porque muchas veces nosotros queremos que ya sea así. Pero debemos de esperar en el tiempo de Dios, hermana. Si tenemos que sufrir de aquí hasta que el Señor venga, pues bendito sea, pero yo seguiré confiando en Él. Lo importante es, hermana, no es lo que estamos viviendo en este día, en este tiempo. Es lo que vamos a vivir después de esta vida. Por eso, vean, aquí es la prueba para nosotros. La prueba es si vamos a vencer o nos vamos a quedar o nos vamos a ir. Pero debemos de permanecer, hermana. El Señor dijo que cuando el Espíritu de verdad viniera sobre cada uno de ellos, Él les enseñaría todas las cosas. Y cualquier duda, Él los sacaría de cualquier duda. Por eso ahí no entendemos lo que dice el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Pero según en el versículo 17, veamos qué espíritu tenemos nosotros. Si el Espíritu de verdad está en nosotros, hermana, no importa en qué condición nos encontremos, el Espíritu nos ayudará y nos sacará hacia la orilla. Llegaremos a la meta final. Acuérdense, hermana, el sufrimiento de Job, el sufrimiento de Pablo, tantos sufrimientos que pasó, llegó o no llegó. ¿Llegaremos nosotros o no llegaremos? Por eso, mire, a cada día hay que estar al pendiente de lo que Dios tiene para con nosotros. Estemos siempre al pendiente, eso es lo que dijo el Señor. Estén alertas. Cuando el Espíritu venga sobre ustedes, lo que yo les dije, Él mismo se los va a recordar. Estando yo con ustedes les hablé tantas cosas y el mismo Espíritu se las va a recordar a ustedes. Porque nosotros tendemos a olvidarnos, pero el Espíritu nos lo recuerda. ¿No lo recuerda o no nos lo recuerda? Lea los versículos 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Le conocemos o no le conocemos? Amén. Imagínense si no le conociéramos y estando en nosotros no le conocemos. Le conocemos porque está en nosotros. Por eso mire qué alegría para nosotros. Y si Dios nos da alegría hoy, siempre nos dará alegría. Es que ya está en nosotros, hermano. Ya está en nosotros, hermano. ¿Qué acaso cuando nosotros llegamos a este lugar? Por ejemplo, si estamos alabando al Señor, ¿qué estamos haciendo? Muchos hermanos estamos haciendo movimiento, muchos estamos pensando, ¿cómo se dice? Pensando. Muchas veces estamos ahí adorando con los ojos cerrados, pero de una manera y otra lo estamos haciendo y no somos nosotros. O sea, el Espíritu nos da conforme a nuestra necesidad. Unos pueden brincar, otros pueden danzar, qué sé yo, hermana. Pero según si el Espíritu lo hace, el Espíritu lo hace, porque muchas veces podemos ser nosotros. Pero cuando el Espíritu lo hace, hermana, es donde el Señor nos da de lo mismo que es de Él. Por eso nosotros podemos darnos cuenta donde habla el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede, dice, no puede recibir. ¿Por qué no lo puede recibir? Porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vea cómo el Señor los estaba preparando. Yo me voy a ir. Los venía preparando para cuando Él se fuera, hermana. ¿Qué no eran ellos los que iban a seguir después de Él? ¿Qué no leemos ahí en Mateo? ¿Cuál es el último capítulo, los últimos versículos? Donde le dice que ellos tienen que ir a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que el Señor les habló a ellos. Porque ¿cómo iban a hablar ellos cosas que no sabían ellos? Lo que les he dado es suficiente, dice. Es suficiente lo que yo les he dado.
Pero después que el Espíritu venga sobre vosotros, les declarará más cosas aún todavía. Por eso, mire, hermana, nosotros a cada día recibimos de parte de Él. Y ahí es donde nosotros vamos creciendo espiritualmente. Y de esa manera nos vamos afirmando más en Él. Porque mire la bendición que es, hermana. Dice el 20 una vez más: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Cómo éramos antes? ¿Verdad que el que peleaba ya no pelea? El que tomaba ya no toma. O sea, ve, yo a veces me gozo con las hermanas que a veces me dicen: hermano, mira esto, como yo era bien bailadora, parecía una como tan pirinola. A veces pirinolas como, no, pues las pirinolas también, hermano. ¿Qué no les daba a usted vuelta y se ponen ahí a dar vuelta? O sea, vean, hermano. O sea, nos sorprendemos de haber sido así. Mira el cambio maravilloso que Dios hizo en nosotros. Ahora nos deleitamos en Él. Lo glorificamos a Él, porque Él dice: mi espíritu me glorificará. No ustedes, mi espíritu que está en ustedes me glorificará. Por eso, mire, hermana, que hasta este momento debemos sentirnos dichosos, porque Dios nos ve, nos observa y nos hace ver, para que veamos nosotros mismos lo que Dios está creando en nosotros. Por eso le recordaba una vez más 17 de Juan, versículo 4. En eso consiste, en que nosotros tengamos vidas, hermanos, vidas cambiadas, vidas privilegiadas, en las cuales nos deleitamos y no nos avergonzamos en ellas. Porque la esperanza es que después de esta vida pasamos a la otra vida mejor, a la vida eterna, para morar juntamente con Cristo. Que no cantamos un cantito por ahí que vamos a andar en las calles de oro con Jesús, ¿verdad que sí? Por eso, mi hermano, nos estamos aproximando a la meta final. Ya nos hace falta poquito. Mantengámonos, hermana, y vamos a llegar. Confiemos en Él. Por eso el Señor habla acerca del espíritu de verdad. ¿Habrá otros espíritus? Sí. Hay espíritus de confusión, espíritus, hermana, que nos llevan a la perdición. Pero el espíritu de verdad, ese nos lleva a la vida eterna. Acuérdense, leíamos el día de ayer, donde el rey David le imploraba a Dios: Dios, crea en mí un nuevo corazón. ¿Para qué pidió un nuevo corazón? Le imploraba: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo. No dice devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo, dice, de tu salvación. Y que tu Santo Espíritu me sustente, dice. O sea, reconocer que nosotros no somos nada, pero gracias a Dios somos lo que somos. Por eso alégrese, hermana. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, hermana, no hay nada más maravilloso para con nosotros. Yo le aseguro que si saliéramos sonrientes ahí por esa calle, como el mundo no nos conoce, estos locos, pues ¿qué les pasa? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué importa, Dios Padre? ¿Qué importa que digan que estamos locos? Estamos locos por Cristo, no por el mundo. Porque la alegría que ellos tienen, dice, pronto se les pasará, pero a nosotros permanecerá para siempre. Mire lo que dice ahí más adelante en el capítulo 14, no se olvide que el Señor, la esperanza que les dio, dice: yo en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Dice ahí del versículo 25 hacia el versículo 31. Vea, hermana, para que no nos olvidemos. El Señor les hablaba a sus discípulos: no se olviden, mis discípulos, no se olviden. Después de mí vendrá el Espíritu Santo y les mostrará todas las cosas. Os he dicho estas cosas estando con vosotros.
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habríais regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Mire, hermana, lo que el Señor mostraba, posiblemente, no le digo que posiblemente, los vio, los miró turbados, los vio preocupados. Y como la mirada podemos imaginarnos que el Señor solamente miraba, observaba, ¿verdad que sí? Solamente esperaba que ellos actuaran conforme a lo que Él les había enseñado. Pero como ellos mostraban algo diferente, no conforme a lo que el Señor hacía delante de ellos. Por el Señor Jesús les dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis mucho más que yo aún todavía. Porque acuérdense una vez más, no nosotros quienes, el Espíritu. Si el Espíritu de verdad está en nosotros, Él nos mostrará todas las cosas que debemos de hacer. Y el Señor, según hermana, dice en el versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Pero cuando el Señor Jesús, hermana, les habla en el versículo 28, ahí es cuando ellos tenían que preguntar, aunque el Señor ya les había diciendo a dónde iba Él. Pero según Lucas lo muestra, donde el Señor Jesús les habla este versículo 28, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amares os habrías regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Pero Lucas lo dice, yo les he dicho que voy y vengo, y no me preguntáis a dónde vas. O sea, solamente escuchaban. Y ahí es cuando sí tenían que preguntar, pero Señor, ¿a dónde vas? O sea, por eso si nosotros leemos aquí el Evangelio de Juan, leemos el Evangelio de Lucas, cada uno lo expone a como ellos creen que fue así. Pero ahora nos toca a nosotros, por medio del Espíritu Santo, darnos cuenta. Ahora nosotros sabemos a dónde iba Él o no iba a dónde iba Él. Entonces no tenemos por qué preguntar. Ahora tenemos que buscar mantenernos en Él, ahí, no donde nos dejó. Sigamos. Ahí en el versículo 31 le dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago yo. Que dice, levantaos, vámonos de aquí. ¿A dónde? Ellos ya, hermana, en el 14:6, Él les dice a dónde va Él. Por eso, hermana, en el ¿cuál leímos el versículo? ¿Cuál fue? El 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Esto yo ya se los he dicho, dice. Entonces, si nosotros nos recorremos nos retrasamos unos versículos atrás, donde el Señor Jesús les habla en el versículo 6, donde dice, yo soy el camino. O sea, ya les venía mostrando todas las cosas. Y más adelante les sigue recordando. ¿Se acuerdan lo que yo les he hablado antes? La respuesta sería, sí, Señor, sí la recordamos.
¿No se recuerda que hemos leído ahí en el capítulo 13 de Juan, donde el Señor les muestra cómo deben de ser ellos? Que para darles ejemplos, no dice que el Señor tomó un sartén de agua y un lebrillo y se ciñó la toalla para lavarle los pies a sus discípulos. Y si seguimos leyendo ahí más adelante, el Señor dice: ¿han visto lo que yo he hecho con vosotros? Sí, Señor, así lo dicen ellos. O sea, con una manera, sí, Señor, lo hemos visto, lo hemos entendido. Pues así hacéis también vosotros con los demás. ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, Señor. Entonces la orden era hacerlo Él así como el Señor lo hizo. Por eso dice: cuando venga el Espíritu Santo les recordará todas estas cosas. Como decir, todo lo que les he dicho, no se olviden de eso. Porque todo lo que yo les he enseñado, ¿a quién se los iban a enseñar ellos? A los demás. Es lo mismo que nos está enseñando a nosotros. El propósito es que nosotros sepamos estas cosas y lo podemos comunicar también a los demás. Por eso veamos, hermana, el mundo ya está lleno de la palabra de Dios. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que ir para allá y que para acá y que para todos lados. Si por ejemplo, en este lugar abriéramos, por ejemplo, supongamos una congregación en México, una congregación allá en otro país, ¿qué necesidad tiene de que uno vaya para allá? ¿No habrá alguien allá? Pero ¿por qué tiene que ir uno para todos lados? Es que el Espíritu me manda para allá, me manda para allá, me manda para allá. No es que es uno. Por eso cuando el Espíritu de verdad obra en uno, hermano, ¿qué acaso solamente fueron 12 los que estuvieron solamente? ¿Qué no después de los 12 se le agregaron muchos más? ¿Qué acaso Pablo no iba abriendo y abriendo y abriendo y iba confirmando a gente ahí responsable? Por eso vean, hermana, nosotros en estos momentos dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. El Señor ya les había enseñado el camino. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Yo voy a mi Padre, yo estoy en Él, ustedes en mí, yo en vosotros. ¿Qué más les hace falta? Nada. Pero nos sentimos solos. ¿Pero por qué estás solo? Yo estoy con vosotros. Pero después que yo me vaya, vendrá el Consolador y estará en vosotros. Es como si yo estuviera en persona con ustedes. Es que antes, hermana, mira, el Señor iba en persona con ellos, pero ahora ya está en nosotros. Nosotros mismos vamos por aquí porque el Espíritu nos mueve que vayamos por ahí, pero siempre con el mismo propósito de que nosotros lo glorifiquemos a Él. ¿Qué nos dice ahí en el 16:14, hermana, lo que leíamos? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, veamos, hermana, para nosotros pareciera que es muy sencillo, que ya lo sabemos nosotros. Pero no, hermano. Le decía el de ayer, nosotros debemos ser como cuando éramos niños. Cuando nuestros padres nos regalaban, nos daban un regalito, por ahí nos alegrábamos tanto. Era una tremenda alegría para nosotros de que nuestros padres nos regalaban algo. Era una alegría para nosotros. Pero como ahora, hermana, se puede, ya lo tenemos todo, no nos alegramos cuando alguien nos regala algo. Pero la vida eterna no se compara con los regalos del mundo entero. Por eso veamos, después de esta vida, viene una vida mejor. Pero para gozarla aquí y disfrutarla, tenemos que anhelar lo que dice el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu nos está preparando para el día final. Porque por nosotros mismos, hermana, si no nos apercibimos de estas cosas, puede ser que cuando ya veamos la muerte vayamos a tener temor. Y el propósito no es que estemos atemorizados, sino que nos demos cuenta que ya nos estamos aproximando hasta el final y vamos a partir con Cristo. Ahí en el versículo 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. ¿Creen en Dios? Sí. Pues crean en mí también, dice el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermana.
en Juan capítulo 7. En el 16 les habla acerca de todas estas cosas. Y estamos dando una repasada de todo lo que el Señor ya les había dicho. Porque llega el momento que tal vez vendrá la tristeza en nosotros. Pero tenemos que acordarnos las palabras del Señor Jesús. Porque nosotros nos olvidamos. Pero ¿qué pasa cuando nos acordamos? ¿Pero por qué no lo hago entonces? Es que si somos, se nos olvidan las cosas, hermano. Sí, porque nosotros oímos y dice Santiago que nos olvidamos prontamente. Pero si el Espíritu de verdad está en ustedes, dice, no se podrán olvidar, no se pueden olvidar. Capítulo 7 de Juan, versículo 38 y versículo 39. Es más 37. Para que se dé cuenta, lo meditamos en la semana. ¿Cómo es posible, hermana, que estando en una fiesta no estés alegre, no estés feliz, no estés contento? Y tenga que venir el Señor Jesús para decirte, hey, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y el Señor, hermana, siempre está ahí para alegrarnos. ¿Qué dice del 37 al 39? En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas cosas Jesús les habló estando con ellos. Y después que Jesús se fuera, ¿qué iba a acontecer? ¿Qué iba a pasar? Por eso, mire, hermana, en sí podemos decir, estar esperando en el momento que el Señor fuese tomado, o que hubiera muerto, porque les habló primero acerca de la muerte y resurrección. Pero también les habló acerca de la ascensión, ¿se dice? ¿Tomaron? ¿Ascensión? ¿Lo dije bien? ¿Ascensión? O su ascenso, pues. O sea, pasar de aquí a subir al cielo. Esas cosas les habló. Por eso lo primero era, bueno, el Señor nos dijo que va a morir. Esperaré ese día. Porque ese día va a ser especial para mí. O sea, hablando de sus discípulos. Que así hubieran sido. No digo, a lo mejor fueron mejor de lo que nuestro pensamiento. Pero según por la palabra entendemos que no fue así. Porque ellos se olvidaron de esa fecha. Porque llega el tercer día, el Señor ya no estaba en la tumba, ya había resucitado. Y ellos no se encontraban ahí, se encontraban allá encerrados. Pero según lo que estamos leyendo nosotros en estos momentos, hermana, está hablando estas cosas antes de que Él muriera. O sea, los estaba preparando para el camino. ¿Qué nos recordamos en aquella ocasión cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar? Digo, yo no quiero que lleven nada. Dice, nada, no lleven nada. Ni dinero, ni comida, nada. En la primera casa que lleguen y se les dan de comer, coman lo que se les pongan ahí en la mesa. Sean agradecidos. Y donde quiera que ustedes quieran entrar y no los dejen entrar, aún sacúdanse el polvo de sus pies. ¿Verdad que sí? Instrucciones el Señor les dio. Entonces no podían fracasar ellos en su caminar, ¿verdad que no? Así como no podemos fracasar. Porque el Señor nos da instrucciones de lo que tenemos que hacer. Y en nuestro caminar, ¿cómo debe de ser? Alegre. Porque Él está en nosotros. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No había sido aún glorificado. ¿Por qué no iba a ser glorificado? Primeramente por su Padre. Pero después que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros,
el Espíritu del Señor en nosotros lo glorificaría por medio de nosotros. Por eso en esta mañana, ¿cómo deberíamos de estar nosotros? Humanamente, nuestro cuerpo natural aquí está, pero lo espiritual sobresale de nosotros. Hace un tiempo yo le mencionaba, no sé cómo se llama esa película, hermana, pero cuando yo comenzaba a entender las cosas del Espíritu, pero ¿cómo es el Espíritu? Entendía que el Espíritu no se ve. A veces vemos películas por ahí, lo invisible, ¿verdad? No se ve, pero hace cosas. Y vea, hermana, en nuestra ignorancia, pero ahora que estamos en Cristo, el Espíritu no lo vemos, pero qué cosas maravillosas hace en nuestra vida. Y le decía en esa película, se muestra que muere la persona y lo muestran que el Espíritu sale, pero su cuerpo queda. O sea, son cosas que nos ayudan a entender si es que estamos en esa ignorancia como yo estaba, que no lo entendía. Y no es que le diga que así va a ser, voy a morir y mi espíritu se va a ver que sube. No, su espíritu dice que es un aliento de vida que él nomás sopla, ¿verdad? Que sí, es como el viento, no lo vemos, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo es que nos damos cuenta que es el viento? O sea, se hace sentir y se ve, como decimos, pasa el viento por algo terremoso, ¿qué hace con la tierra? La levanta. ¿Y quién la levantó si no hay nadie ahí? El viento. Por eso veamos la grandeza de nuestro Dios, mi hermano, mi hermano. Dice el 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Nos toca, nos corresponde a nosotros, hermana, hermano. Dejemos que el Espíritu Santo nos tome. ¿Qué no hemos leído? Parece que es el Salmo 4, el 11, el 12, por ahí, no sé si es el capítulo 3, donde Dios habla acerca de los que se embriagan con vino. ¿Cómo son? O sea, ¿cómo es el borrachito? Parece una mosca cuando está en la comida, ¿verdad? Que anda ahí, ¿verdad que sí? Y los cristianos llenos del Espíritu, ¿cómo son? Así como ellos. Pero dice, a ellos pronto se les pasa, pero al cristiano no se le pasa. Esa comparación Dios hace. Vean, hermano, cómo Dios nos pone delante del mundo. Dice, el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, pero vosotros le conocéis y mora en vosotros, dice. Por eso, ¿qué nos hace falta? Dale, como decimos, dale la libertad al Espíritu Santo. ¿Ha visto que muchas veces sentimos como que el Espíritu nos quiere y nos rehusamos, hermano? Comenzamos a ver el hermano, no, me va a ver el hermano, me va a ver la hermana. No, deje que el Espíritu lo tome, hermana, hermano. Si su hermano lo ve, lo observa y comienza a hacer así como que miradita, pues ¿qué está haciendo? No sabe lo que está perdiendo. Dele la libertad al Espíritu Santo, hermana, hermana. Aleluya. Mire, leamos allí en Marcos capítulo 4. Según el Señor Jesús, en lo que leímos en el capítulo 16, hablándole cosas, palabras que ellos podían entender y no les hablaba más porque no eran capaces de poderla sobrellevar. Por eso Él siempre les hablaba conforme a la medida que ellos podían, en cierta manera, recibir lo que el Señor les daba. ¿Qué pasa, hermana, hermana? Si en estos momentos dijéramos, bueno, hay un cargamento grande en este lugar, si puede, se lo puede llevar, si no, llévese lo que pueda. Pero en su mente está, yo me lo quiero llevar todo. Pero no puede, ¿qué va a hacer? Se va a llevar solamente lo que puede, ¿verdad que sí? Pues así nos da el Señor la medida que nosotros podemos sobrellevar solamente. Vean lo que dice ahí en Marcos, capítulo 4. A veces yo me pongo a meditar, hermana, hermana, digo, qué tremendo haber sido para estos hombres, el mismo Dios manifestado en carne entre ellos, y no lo valoraron.
Pero como decimos, Dios en espíritu y en nosotros, y no lo valoramos también nosotros. Así como nosotros hablamos de nuestros antepasados, la generación que venga después de nosotros va a tener el mismo pensamiento de nosotros. Ah, si mis padres hubieran hecho esto, ¿verdad? Es que así va generación tras generación. Pero miren, Dios quiera que nuestros antepasados ya estén con Él y que nosotros estemos y que la nueva generación también esté con Cristo también. Mire, dice en el capítulo 4, leamos versículo 30 hacia el versículo 34. Es más, hasta el 35. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Según el versículo 33 que dice, hermano, hermana, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Mire, hermano, hermana, el Señor nos ve. Él sabe hasta dónde somos capaces cada uno de nosotros. Él sabe hasta dónde podemos sobrellevar las cosas. Por eso, mire, Señor, gracias te damos por lo que nos das en este momento. Porque puede que nosotros deseemos más, queramos más, pero somos nosotros. Pero si actuamos conforme al Espíritu, Señor, le damos gracias. Y ser agradecidos con Él. Pero sabes de que muchas veces no quedamos conformes. No quedamos conformes. ¿Y quién es el que da? Él. O sea, Él nos da lo que nosotros necesitamos. Pero es que el Señor no ve lo que yo necesito. No, si Él ve. ¿Qué el ejemplo no lo tomamos de los Hechos 3? Donde habla de aquel mendigo que estaba, aquel hombre cojo que estaba pidiendo limosna. ¿Cuál era la necesidad de él? Según él, quería dinero, pero estaba cojo. Pedro y Juan, movidos por el Espíritu Santo, ¿qué no le podían pedir dinero por ahí y darle a este hombre que estaba necesitado? O sea, Dios dijo: no, eso no es lo que él necesita. Lo que él necesita es la sanación. Pedro y Juan, dice, poniendo su mirada en él, dijeron: míranos atentamente. Y posiblemente, hermano, ¿verdad que sí? Se quedó con la mano estirada. Ellos dijeron que no tenían oro ni plata, ¿verdad? Pero ¿qué tenían? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? ¿Verdad que a veces nos preocupamos nosotros más por lo material? Nos preocupamos por querer ayudar a aquel en lo material y no vemos en sí, hermano, la necesidad que Dios ve. No le digo que sea malo lo material, no, si podemos ayudar en todo, ayudemos. Pero lo más esencial es lo espiritual. Acuérdese, hermano, hermana, el que tiene riquezas aquí, ¿de qué va a servir? De nada. Pero si las riquezas y lo espiritual lo llevamos de la mano, hermano, hermano, todo va bien, todo va bien. Pero cuando nosotros ocupamos una cosa más que la otra, ahí es donde la balanza, hermano, va así de lado.
Por eso veamos nosotros, el Señor Jesús, vea cómo les declaraba las cosas. Dice el Señor Jesús, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿De quién a quién se estaba dirigiendo? ¿A quién se iba a dirigir? A la gente, a la multitud que lo escuchaba. Y decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en tierra. Pero después, hermana, ¿cómo es esta semilla? Crece de lo más grande, que las aves del cielo ahí hacen su nido. ¿Cómo éramos nosotros antes de venir a Cristo? Pequeños, enanitos, ¿verdad que sí? Ya que venimos a Cristo, nos va elevando. O sea, cada día nos vamos elevando, hermano. A cada día nos vamos elevando. Mire, vamos a terminar ahí en los Hechos. No se olvide que el Señor dice, ¿a qué vamos a comparar o a qué semejanza el reino? ¿A qué se asemejanza el reino de los cielos? Dice que es como esa hortaliza de la planta de mostaza, ¿verdad que sí? O sea, hermano, cuando está la tierra en tierra, es pequeñita, pero después crece, es gigante, ¿verdad que sí? Las aves del cielo hacen su nido. Así, hermano, también nosotros somos pequeñitos, pero cada día que pasa nos vamos elevando. Mire los Hechos capítulo 1. Recuérdese lo que leímos en el capítulo 16, cuando el Señor Jesús les habló ciertas cosas, lo que ellos podían sobrellevar solamente porque no podían entender más de lo que el Señor les estaba dando en esos momentos. Pero la promesa era, pero yo les prometo que cuando el Espíritu de verdad venga sobre ustedes, Él les declarará más de lo que ustedes quieren saber. Estén al pendiente, estén en la expectativa, porque el Espíritu les va a declarar muchas cosas. Ustedes tienen que estar interesados en eso, así como nosotros estamos interesados en eso. Señor, queremos saber más. Vean lo que dice ahí en los Hechos. Leamos lo que dice el versículo 7. Hasta el versículo 11. ¿Qué les dijo? Saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Según hermana, decimos que hubo testigos, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los testigos? A veces decimos los discípulos, ¿verdad? Y no mencionamos a los dos varones que se encontraban ahí. Que ellos fueron testigos y ellos los consolaron. Según en el versículo 11 dice, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Mire, hermana, veámoslo espiritualmente. Desde que comenzamos estamos aquí, pero a cada día, mire, nos vamos elevando. El mundo nos verá y se sorprenderá. Dicen: ya estos, ¿a dónde van?
¿Quién no ha escuchado ese canto de Marino, hermana, donde habla acerca de la gran tribulación? O sea, veámoslo, ¿lo esperamos así o no lo esperamos así? Yo solamente digo que yo cuando muera yo voy a ver mi cuerpo, pero yo no voy a estar ahí. Por eso es lo que Dios nos quiere inyectar, la confianza, la seguridad, hermana, para que de esa manera podamos sobrevivir en este mundo, hermana. Hoy estamos en este mundo malo, lleno de maldad. Y la maldad, según dice la palabra, se va a seguir aumentando. Pero la cosa es que ya de unos cuantos años más ya no voy a estar yo aquí. Pero estamos ahorita aquí, hermana. Por eso procuremos tomarnos de la mano del Señor. Y que de esa manera, mire, hermanos y hermanas, aquí como nos vemos aquí, que nos veamos allá. Esa es la esperanza que Dios nos ha dado. Los discípulos, hermana, solamente estaban atentos a lo que el Señor les estaba diciendo, posiblemente tristes, posiblemente llorando, y de repente el Señor es tomado en las aires, se va elevando, hermana, y ellos mirando como diciendo, Señor, no nos dejes solos. Pero el Señor ya les había hablado acerca de estas cosas. Entonces, ¿cómo deberíamos estar nosotros, hermana? Esperando. Esperando, porque queramos o no, no somos eternos aquí. Tarde o temprano vamos a partir. Y le he venido diciendo, el día que muera usted, el día que muera yo, vamos a alegrarnos, hermana, porque ya se nos adelantó, ya se fue. Quisiéramos estar nosotros, pero no es porque nosotros quisiéramos. A su tiempo el Señor nos tomará y nos llevará. Pero hay que mantenernos así como vamos. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, mi hermano, mi hermana.